A continuación veremos algunas reglas para facilitarnos el cálculo de probabilidades. Como ya se había dicho, el concepto de probabilidad tuvo su origen en los juegos de dados, cartas y el tiro de la moneda. Luego se implementó para problemas sociales y económicos. Las probabilidades son muy útiles para tomar decisiones de posibles resultados futuros. En esta presentación, las reglas que veremos son de la adición, de la multiplicación, de la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Antes de empezar, tenemos que tener claro dos definiciones. La primera es que dos eventos son mutuamente excluyentes si cuando ocurre un evento, los otros no pueden ocurrir, y viceversa. Es decir, cuando ocurre el otro, el primero no puede ocurrir. Aquí hay un ejemplo en donde está gráficamente en conjuntos que son mutuamente excluyentes cuando, si nos damos cuenta, no hay intersección alguna, no se intersectan. Y por lo contrario, también debemos de saber que no son mutuamente excluyentes, solo anteponemos el no son mutuamente excluyentes cuando hay una intersección entre ambos conjuntos. La primera regla que veremos es la regla de la adición. Las reglas simplifican el cálculo de probabilidades y la regla de la adición se aplica a uniones de dos o más eventos. Ahorita veremos tanto la regla de la adición para eventos que son mutuamente excluyentes, es decir, no tienen intersección, como para eventos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que tienen alguna intersección. Así, la regla de la suma o adición para eventos mutuamente excluyentes, es decir, aquellos que no pueden suceder al mismo tiempo o que no tienen puntos en común, no tienen intersección, se aplica sumando las probabilidades de los eventos considerados, es decir, la probabilidad de A unión B, si unimos los conjuntos, en este ejemplo, de los colores azules, si unimos estos dos conjuntos, la probabilidad de que ocurran ambos es como que si nada más sumáramos la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto debido a que intersección que afecte. Veremos un ejemplo de esta probabilidad que acabamos de ver con eventos mutuamente excluyentes. Es decir, el ejemplo que veremos no va a haber intersección y ahorita nos daremos cuenta. Dice que se tienen 5 libros de distintas materias: matemática, biología, química, física y lenguaje. Aquí tenemos los 5 libros, todos de materias distintas, como menciona el problema. Si se toma uno de ellos, la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que este sea de matemática o de física? Aquí nos damos cuenta, para empezar, que nos está pidiendo una probabilidad de una unión, ¿no? Tanto de que sea de matemática o de física el libro. Y como son materias distintas, por eso son mutuamente excluyentes, pues no hay ninguna intersección entre ellos. Ahorita veremos la solución. Para poder aplicar esto, entonces tenemos que considerar los siguientes eventos. Que el evento A sea tomar el libro de matemáticas y que el evento B sea tomar el libro de física. Entonces, lo que nos está pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar un libro sea de matemáticas o física? Es decir, y esto lo expresamos de esta forma, ¿no? La probabilidad de A unión B. ¿Por qué? Porque ya sea que queremos tomar el libro de matemáticas o de física, es decir, esta unión nos va a representar el O que queremos, o la posibilidad de que puede ser uno o puede ser el otro. Como se mencionó, la probabilidad de que saque el libro de matemáticas o de física lo vamos a expresar como la probabilidad de la unión del evento A con el evento B. Es decir, notemos, chicos, que la unión se va a representar como el O. Bien, entonces era la suma de la probabilidad, que primero es como que si primero calculáramos la probabilidad de A, luego a esta probabilidad le sumamos la probabilidad de B.
debido a que no hay ninguna intersección, entonces podemos tomarlos como por separados y luego los sumamos. Bien, entonces nos damos cuenta que ambas probabilidades, tanto como la probabilidad de A como la probabilidad de B, tienen el mismo valor y ambos son un quinto. Esto es fácil de darnos cuenta, pues la probabilidad de sacar un libro de estos, debido a que hay cinco libros distintos, es 1 de 5. Lo mismo con B, 1 de 5. Entonces solamente sumamos un quinto más un quinto y esto nos da 2 quintos. Por lo tanto, la probabilidad de sacar cualquiera de estos dos libros o que pase cualquiera de estos dos eventos es 2 quintos. Bueno, seguimos con la regla de adición o suma para eventos. En este caso ahora veremos los que no son mutuamente excluyentes, es decir, aquellos en donde hay algún tipo de intersección. No importa cuánto o cuál, sino que tienen que tener intersección entre ellos, como lo muestra gráficamente el diagrama, en donde la intersección la vemos por la parte verde. Bien, entonces, ¿cuál es esta regla? La regla para estos eventos, vemos que la unión de dos eventos, o sea, A o B, la unión de A o B y B, está dada por la probabilidad de A. Primero calculamos la probabilidad de A esta le sumamos la probabilidad de B, pero como en este caso si hay intersección y esa intersección nos va a afectar, entonces se la restamos menos la probabilidad de A intersección B. Notamos cómo esto nos vuelve al caso anterior, ¿no? Porque en el caso anterior la intersección era C, era vacío, no había intersección. Por lo tanto, la probabilidad de esta intersección en el caso cuando son mutuamente excluyentes es 0. Por lo tanto, volvemos al caso original en donde solo es la suma. Para entender mejor la diferencia entre los eventos que son mutuamente excluyentes y los que no son mutuamente excluyentes, vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, nos dice que tenemos una muestra de 200 turistas y se revela que 120 de estos turistas fueron al Parque Tres Centurias, 100 fueron al Parque Descubre y 60 turistas fueron a los dos lugares, es decir, tanto al Parque Tres Centurias como al Parque Descubre. Bien, nos dice que denotamos como T al evento visitar Tres Centurias y como D al evento visitar el Museo Descubre. Primero nos preguntan que si los eventos T y D son mutuamente excluyentes según el enunciado. Y la respuesta es no, no son mutuamente excluyentes, puesto, recordemos que mutuamente excluyentes significan que no hay ningún tipo de intersección. Pero en este caso nos menciona el mismo problema, que hubieron 60 que fueron a los dos lugares, es decir, que fueron tanto al Parque Tres Centurias como al Descubre. Entonces, por eso no son mutuamente excluyentes, porque hubo una intersección. Ahora debemos de contestar la probabilidad que una persona seleccionada haya visitado el Parque Tres Centurias o el Museo Descubre. ¿Cuál es esta probabilidad? Si, como dijimos que T, el evento T lo íbamos a denotar como visitar el Parque Tres Centurias y el evento D, el Museo Descubre, entonces, como queremos que haya visitado cualquiera de estos dos, entonces podemos hacer una unión. Recordemos que la unión nos representa esta O que tanto queremos. Entonces, es la probabilidad de que ocurra el evento T o la probabilidad de que ocurra el evento D. Como hay una intersección, entonces tenemos que aplicar la fórmula o la regla de la adición para eventos que no son mutuamente excluyentes. Es decir, la probabilidad de T más la probabilidad de D menos la probabilidad de la intersección de estos dos. Entonces, calculemos la probabilidad que esté solo T, que solamente vayan al Parque Tres Centurias. Recordemos que habían de estos 200 turistas, 120 turistas fueron. Es decir, es la probabilidad de 120 entre 200.
Recordemos que estas probabilidades las sacamos con las probabilidad clásicas, ¿no? Probabilidad de que vayan al Parque Tres Centurias entre el número total de turistas. La probabilidad de que vayan al Museo Descubre, hacemos lo mismo y fueron 100. 100 de estos 200 turistas fueron, entonces serían 100 entre 200. Menos la probabilidad de la intersección. Pero recordemos que el problema nos dice que fueron 60 personas, 60 turistas fueron a ambos lugares. Entonces su probabilidad en estos 60 turistas es 60 entre 200. Hacemos la suma y resta de esto, en este caso sería 100, serían 220, menos 60 nos quedaría 160 de 200, ¿no? Si simplificamos esta cantidad, 160 entre 200, tenemos que es una probabilidad de 0.8. Una probabilidad de 0.8. Así como hay una regla para la suma de conjuntos, en este caso que sería representado por la unión, va a haber una regla para la multiplicación. Y también se va a aplicar a intersecciones, en este caso no son uniones, sino intersecciones de dos o más eventos. Y análogo como el caso anterior, va a haber para eventos que son, en este caso les vamos a llamar independientes o dependientes. Tenemos la regla de la multiplicación para eventos independientes. En este caso, decimos que dos eventos son independientes si el resultado del segundo evento no es afectado por el resultado del primer evento. Es decir, la probabilidad de que ocurra o no el segundo evento no depende si ocurrió el primero. Y en este caso, la probabilidad de la intersección de que pasen ambos es la probabilidad de A por la probabilidad de B, es decir, la multiplicación de las probabilidades. Solo en este caso de que sean independientes. A continuación veremos un ejemplo para que nos quede más claro la definición de que sean independientes. Para entender mejor esto de los eventos independientes, veremos un ejemplo en concreto. Este ejemplo nos dice que sacamos una canica de una bolsa con dos canicas rojas, dos blancas y una verde. Aquí notamos que en total tenemos 5 canicas, dos rojas, dos blancas y una verde. Bueno, dice que observamos el color después de sacar la canica y después de que observamos el color la volvemos a poner de nuevo en la bolsa, la canica sacada, y sacamos otra canica. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de sacar una canica roja ambas veces? Las dos veces que sacamos la canica. Entonces, para empezar aquí, definimos los eventos. El evento A como sacar una canica roja en el primer intento. Y el evento B como sacar una canica roja en el segundo intento. Porque queremos que las dos veces que sacamos la canica sea roja, ¿no? Por eso le pusimos sacar una canica roja en el primer intento y B, sacar una canica roja en el segundo intento. Pero antes, para ver cómo vamos a abordar este problema o esta probabilidad, debemos de saber que estos eventos son independientes debido a al planteamiento del problema, ya que nos dice, lo que lo hace independiente es la parte en que nos dice que observamos el color y la ponemos de nuevo en la bolsa. Es decir, que la probabilidad del segundo evento, del sacar una canica roja en el segundo intento, no se va a ver dada por la probabilidad de sacar la roja en la primera, pues volvimos a poner, independientemente de qué color saquemos, la volvemos a poner en la bolsa. El hecho de volver a poner la misma canica en la bolsa nos hace que sean eventos independientes. Así, calculando la probabilidad de A, la probabilidad de A era de sacar una canica roja en el primer intento, es 2/5. ¿Por qué? Usando la probabilidad clásica, recordemos que teníamos dos canicas rojas y teníamos 5 canicas en total, entonces sería 2 de 5, 2/5. Y la probabilidad de B era sacar una canica roja en el segundo intento. Sigue siendo la misma que la probabilidad A,
¿Por qué? Porque sacar una canica roja, como volvimos a meter la primera canica, volvemos a tener 5 elementos o 5 canicas y de nuevo seguimos teniendo 2 canicas rojas. Entonces, la probabilidad de que pasen ambos, es decir, A intersección B, es igual a, como ya habíamos visto, era una multiplicación, ¿no?, de ambas probabilidades, de la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso sería 2 quintos por 2 quintos. Como sabemos, se multiplican 2 por 2, 4 y 5 por 5, 20. A continuación está la regla de la multiplicación para eventos dependientes. En este, si no le entendieron al anterior o cuál es la diferencia, al hacer este ejemplo en esta parte, nos vamos a dar cuenta, pues usaremos el ejemplo anterior para seguir con este ejemplo, mirando la diferencia entre ser independiente o dependiente. Bien, para empezar, 2 o más eventos serán dependientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir, recordemos que en independientes no afectaban, no importa si pasaba el primero o el segundo, no se afectaban. En este caso sí se va a afectar. Si pasa uno, va a afectar al segundo. Por eso, nuestra probabilidad o nuestra regla está dada por se le conoce como probabilidad condicional y se lee así: la probabilidad de que pase B dado que pasó A es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Es decir, esta barra que tenemos nos dice que es la probabilidad que ocurre el evento B dado que ya pasó A. Por eso decimos que si se ve afectada, en este caso el evento B por el evento A. A continuación nos presentan 2 ejemplos sobre cómo se expresa la probabilidad condicional, para que empecemos a agarrar práctica. Bien, el primero nos dice que la probabilidad de morir de accidente cardiovascular, representado por la letra C, en los hombres, H, con antecedentes familiares A. Entonces, para ponerlo con probabilidad condicional, lo denotamos así: la probabilidad de que ocurra C, es decir, de morir accidentalmente cardiovascular, dado, esta barra es dado que la persona es hombre, intersección, y además tiene antecedentes familiares, intersección A. Si nos damos cuenta, esta barra es la que nos dice pues las condiciones, ¿no? Por ejemplo, el C de morir de accidente cardiovascular, dado que la persona es hombre y además tiene antecedentes familiares. Bueno, el siguiente dice la probabilidad de morir cardiovascular en los hombres hipertensos, además con antecedentes familiares de problemas cardiovasculares e hipertensión. Entonces, ¿cuál es el evento? La probabilidad de morir accidente cardiovascular, C. Esa es, dado que la persona es hombre, además es hipertenso, aquí se nota con la T, tiene antecedentes familiares y aún así también tiene problemas cardiovasculares e hipertensión. Por eso denotamos con la letra H. Espero que con esto podamos tener un poquito más claro lo que es la probabilidad condicional. A continuación tenemos un ejemplo en donde vemos la regla de la multiplicación para eventos que son dependientes. Es decir, tendremos que usar la probabilidad condicional. En el ejemplo anterior de las canicas, recordemos que el ejemplo anterior de las canicas era que teníamos una canica roja, teníamos 2 canicas rojas, 2 blancas y una verde. Y decidíamos sacar una canica. Y en el ejemplo anterior decía que la devolvíamos la canica y volvíamos a sacar otra. Y queríamos ver cuál es la probabilidad de que ambas fueran rojas. En este caso, para ver esta probabilidad, nos dice qué hubiera pasado si no pones la primera canica de nuevo en la bolsa. Entonces, la probabilidad de sacar una canica roja será diferente para el segundo intento. Y esto sí lo notamos, ¿no?
que si no volvemos a poner la primer canica que sacamos, esa acción de no devolverlo va a afectar a mi segundo evento, es decir, de a sacar una nueva canica. Por ejemplo, aquí en la primera los eventos son independientes porque regresamos la primera canica a la bolsa. Y pues en el segundo intento la bolsa estaba con las canicas originales, con todas las canicas. Y en este no es independiente. En este caso sí es dependiente, pues ya que sacamos una canica ya no la devolvemos. Entonces ahora en lugar de tener 5, como ya no la devolvimos, vamos a trabajar ahora con 4 canicas. Y ahorita vamos a ver qué tanto afecta matemáticamente. Bien, volvemos a poner los eventos, que sea el evento A, como sacar una canica roja en el primer intento, y mi evento B, que sea sacar una canica roja en el segundo intento. Bueno, calculemos las probabilidades. La probabilidad de sacar una canica roja en el primer intento, recordemos que tenemos 2 canicas rojas y son 5 en total, es decir, 2 de 5, 2 quintos. En este caso ahora vamos a hacer la probabilidad de sacar una canica roja en el segundo intento, dado que ya sacamos una canica roja en el primer intento. Entonces, aquí como nos damos cuenta, esto es la probabilidad condicional. Aquí sí, como son dependientes, es decir, una acción afecta a la otra o un evento afecta al otro, entonces lo ponemos con barrita y nos damos cuenta que debido a que sacamos la primera canica roja en el primer intento, si llegamos a sacar la primera canica roja en el primer intento, entonces para empezar, antes habían 2 rojas, ahora solo va a haber una roja. Y aparte antes habían 5 canicas, pero si sacamos una, ya van a haber 4. Por lo tanto, la probabilidad de que pase este evento en el segundo intento ya va a ser 1/4, va a disminuir. Entonces, de la fórmula de nuestra regla, tenemos que la probabilidad de que ocurra B, dado que pasó A, es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Pero ahora ya sí conocemos la probabilidad de A y conocemos la probabilidad de B, dado que ocurrió A, y queremos la probabilidad de que ambas sean rojas, es decir, de la intersección. Por lo tanto, la probabilidad de A está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿no? Por lo que nos queda que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. En este caso sería 2 quintos por 1/4, lo que nos da un total de 2 sobre 20 o 1/10. Entonces la probabilidad de que ambas sean rojas en este caso es 1/10. Y nos damos cuenta que comparado con el ejercicio en donde eran independientes, sí disminuyó la probabilidad. Y pues en general esa es la diferencia entre probabilidad condicional o que sean dependientes o independientes, que sí afecta considerablemente el hecho de que ocurra un evento y que lo afecta el otro. Por último, la probabilidad, o en este caso el teorema de Bayes, está dado que si tenemos ahora en la anterior probabilidad condicional solo es para 2 conjuntos, pero esto también lo podemos extender para cuando tenemos un conjunto de n elementos. Es decir, si tenemos de A1 hasta n un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 0 y sea un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales. Es decir, el suceso B está dado que ocurrió A1, A2, A3 hasta n. Entonces, la probabilidad de que pase A I dado que ocurrió B viene dado por esto. Nos podemos dar cuenta que prácticamente de esto, de la probabilidad de B dado que ocurrió ahí por la probabilidad de ahí, la obtuvieron de despejar la probabilidad en el teorema de la probabilidad anterior, la intersección. Entonces volvieron a sustituir y por eso no.